El Poder Judicial del Estado de Baja California Sur evoluciona para ti. Estás sintonizando un programa de conexión ciudadana sobre temas jurídicos de interés social de una manera ágil y ligera, buscando resolver dudas relacionadas con la impartición de justicia. Esto es Hablemos de Justicia. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a nuestro programa Hablemos de Justicia del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, transmitido gracias al Instituto Estatal de Radio y Televisión a través de Radio 99.1 FM y el 1050 AM. Soy la licenciada Ligia Patricia Muñoz Peña, consejera del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, y estaré compartiendo este espacio con todos ustedes durante los próximos 30 minutos. Si desean comunicarse en este momento, el teléfono de aquí de cabina es el 12-223-28, y si desean contactarnos, el correo electrónico es hablemosdejusticia@hotmail.com o bien hablemosdejusticia@tribunalbcs.gov.mx. En estos correos nos pueden hacer llegar sus preguntas o bien alguna propuesta de un tema que sea de su interés. En esta tarde, como todos los miércoles, me encuentro acompañada con la licenciada Livia Vázquez Pérez, directora de Comunicación Social. Muy buenas tardes, licenciada, bienvenida. Muchísimas gracias, licenciada Ligia. Es un gusto estar con ustedes como cada miércoles en su programa Hablemos de Justicia. El día de hoy les compartiremos el tema denominado Evaluación de la Violencia Familiar, Psicología Forense contra Psicología Clínica, por lo que me complace presentarles a nuestro invitado del día de hoy. Él es el maestro José Antonio Zamora. Bienvenido, maestro. Un gusto que esté con nosotros. Encantado de estar con ustedes y saludando a sus radioescuchas. Maestro, el pasado 13 de diciembre, dentro del ciclo de conferencias que cada 6 meses está llevando a cabo el Poder Judicial, usted llevó a cabo una conferencia en relación al tema que vamos hoy a compartir con los radioescuchas. Me gustaría que nos contara un poquito sobre la experiencia de esta participación. Pues fue una experiencia muy bonita, muy interesante. Encontré muy buena respuesta en la gente que participó. Estuvieron ahí los magistrados, consejeros y demás personal del Poder Judicial. Y pues es muy estimulante que haya este tipo de encuentros. Yo les comento que el que conozcan la labor del psicólogo, particularmente del psicólogo forense, ayuda para que al final se haga un mejor trabajo de justicia. Así es, de hecho estaban también los abogados postulantes. También estaban, sí, así es. Desde su perspectiva, ¿qué se requiere para obtener un buen dictamen psicológico a fin de determinar la existencia de violencia psicológica? Bueno, pues se requiere experiencia por parte del perito en psicología, se requiere que conozca tanto la disciplina de la psicología y también que tenga conocimiento de derecho. ¿Para qué? Pues para efectos de que sea más eficiente, sea más puntual y contundente. También obviamente se requiere infraestructura, por ejemplo se requiere equipo como una cámara para videograbar, que haya un lugar, vamos a decir, donde haya cierta intimidad adecuado, y que también uno tenga, dentro de lo que la ley lo permita, pero margen de maniobra para hacer lo que se llama los experimentos y demás maniobras técnicas que la ciencia, o en este caso, o arte, uno le exige que haga para llegar al cometido. Cumpliéndose esos requisitos se puede hacer un dictamen adecuado, contundente y profundo. ¿Estos requisitos dónde vendrían establecidos? O sea, cumpliendo esos requisitos, ¿qué requisitos? Bueno, los requisitos en este caso, pues tendríamos que pensar, si hablamos de infraestructura, pues esa es cosa de sentido común. Si vamos a hablar de psicología y hacer una evaluación psicológica, pues la persona tiene que sentirse a gusto, debe de sentirse cómoda, en donde, como va a hablar de intimidades y intimidades muy delicadas, como en el caso de las víctimas de violencia familiar, pues, por ejemplo, no debe haber demasiada gente más que la persona que va a hacer la evaluación, sino la persona se va a inhibir. Cuando hablamos de que hay una videocámara, es importante porque entonces todo lo que se actúe en esa evaluación ya queda registrado. Si más adelante hay necesidad de revisar el material o que la contraparte revise las actuaciones, pues no hay necesidad de volver a molestar a la misma persona, porque cada vez que uno le está preguntando, para empezar, son hechos penosos. Y luego existe algo que se llama reexperimentación, o sea, cuando a alguien le piden que recuerde y vuelve otra vez a decir todo por lo que pasó, se reactiva el sufrimiento. Entonces también el psicólogo
debe de tener ese tipo de experiencia para... ¿Es el fenómeno de doble victimización? Es una doble victimización, tiene uno que proteger a la persona. De por sí siempre algunas víctimas de violencia se quedan calladas porque piensan que el camino para que se les haga justicia es igual de tortuoso o peor que lo mismo que ya padecieron. Entonces pues uno trata con algodón ese tipo de situación. Otra de la cuestión también es cuando se establecen los puntos sobre los cuales tiene que versar la pericial. Es importante que el abogado que proponga los puntos para que se verifique la pericial sea preciso, sea profundo en las preguntas, porque también eso le amarra las manos a uno como perito. Uno se tiene que ceñir simplemente a lo que le pidieron. Uno no puede tampoco estar evaluando cosas más que lo que le pidieron. Entonces, si lo que piden es puntual, preciso y agudo, se llega a buenos resultados. Pero si al contrario es vago y diverso, pues se queda chata la evaluación y uno con las manos amarradas. Aún cuando vaya en contra de la víctima. ¿Perdón? Aún cuando vaya en contra de la víctima, si se está viendo que derivado a esa solicitud que hizo el abogado, a lo mejor mal hecha o a lo mejor por desconocimiento, no puede usted hacer una opinión a lo mejor directa al abogado o algo, cuando hay oportunidad de tener ese encuentro previo con el abogado y le pregunten a uno, oye, ¿cómo pido los extensos? ¿Cómo pido los puntos? A veces sí se da esa oportunidad de enderezar la plana. Pero otras veces simplemente vienen con uno y dicen, mira, necesitamos esta pericial psicológica, estos son los puntos que ya acordó la autoridad y sobre eso hay que ceñir. Oye, ¿hay manera de ajustarlo? Pues no, ya casi siempre vienen ya con el tiempo encima porque se vence término, lo que gusten y manden. Y pues a veces pues ya no se puede hacer el margen. Pero cuando hay esa comunicación previa, claro que se pueden subsanar muchas cosas y la víctima obtiene más oportunidades de que se haga justicia. Bien. Sin duda. ¿Cuáles son los mayores obstáculos en el que se ha visto para ejercer y emitir los dictámenes forenses en la materia? Obstáculos, mira, si nos vamos por las cuestiones de formas, a veces hemos tenido que hacer los dictámenes en condiciones que no son las adecuadas. Por ejemplo, nos imponen que haya mucha gente en el lugar donde se va a hacer la evaluación. Y eso también inhibe. El psicólogo, cuando estamos evaluando, buscamos muchas respuestas conductuales, pero son sutiles. Depende de que estas respuestas sean espontáneas, pero cuando a la persona que vamos a evaluar se le impone otras personas, se inhibe y esas respuestas sutiles quedan suprimidas, o bien cuando la aleccionan, le dicen, y acuérdate de decirle al psicólogo, también se pierde espontaneidad. Y como todo queda videograbado, pues la persona al momento de hablar ya no se ve espontánea y luego ya no es creíble lo que diga. Y además porque está reviviendo, como ya lo mencionábamos anteriormente, este momento tan dramático por el que pasó, o sea, creo yo que sí te inhibe, ¿no? Sin duda alguna. De alguna manera, por eso uno tiene que tener tacto. Uno tiene que tener tacto, eso te lo va dando la experiencia y la técnica también. El dominio de la técnica te permite que la persona pueda decirte lo que nos interesa explorar, de una forma espontánea, pero al mismo tiempo segura y saludable. Tenemos que cuidar. ¿Conforme una norma? O sea, ¿cómo hacen ustedes esa evaluación? Conforme una norma. Bueno, ¿tienen ustedes alguna norma de aplicación para hacer esa evaluación? En cuanto al formato, buscamos lo que la doctrina nos dice. La doctrina nos dice que hay pasos para hacer esta evaluación. En este caso, ese día en la mañana, pues yo les estuve explicando una serie de pasos en donde a la persona se le puede hacer perfectamente una exploración tanto de lo que siente, de lo que piensa, de cómo se comporta, de una forma confiable, de una forma segura. Entonces ya hay tratadistas que nos han establecido, mira, sigue estos 11 pasos y entonces vas a obtener la información que necesitas en los términos en los que necesitas y puedes tener la tranquilidad de que la persona no se le va a volver a victimizar. También existe una norma oficial con respecto al manejo de la violencia familiar. Y esa norma oficial define la violencia familiar, define las variantes que tiene la violencia familiar y también nos dice cuáles son los signos y síntomas dependiendo de la variante que la persona va a mostrar. Entonces eso también nos permite ser más agudos y hacer que el contenido de la evaluación dure lo estrictamente necesario. Bien, en este caso hablaba sobre clínica contra forense, o sea, psicología clínica. ¿Cuál es entonces el dictamen idóneo para acreditar la violencia? En este caso la forense. Porque el psicólogo forense puede vincular
los hallazgos, ahora sí, emocionales, conductuales o cognitivos de la persona, con las figuras que la misma ley establece para determinar que existe o no existe los elementos para la violencia familiar. A veces el psicólogo clínico busca otros tipos de indicadores que pueden ser diversos, pueden ser muy extensos, inclusive la misma evaluación puede ser demasiado tardada. Sí. Por ejemplo, en los tiempos, un psicólogo clínico puede hacer 10, 15 o 20 sesiones nada más para puro diagnóstico. Es mucho tiempo. En cambio, un psicólogo forense, ya con la agudeza que da la experiencia, podemos acortar el tiempo invertido y obviamente el desgaste de la persona que estamos evaluando a cuestión de 2 o 3 horas. Y eso también se ajusta muy bien a los tiempos procesales, porque uno no tiene toda la vida para hacer una pericial. Una vez de que uno acepta el cargo, te dicen, tienes tantos días para desahogar toda la evaluación y para entregar los resultados. Entonces, también eso es importante. Bien. Licenciado. ¿Qué consejos podría darle a los abogados para obtener un dictamen idóneo a fin de pues de acreditar este daño por violencia familiar? 2 cosas: que se acerquen a psicólogos forenses, que tengan un psicólogo de cabecera con el cual se asesoren, un psicólogo que hagan buena mancuerna. A la hora de las audiencias, sobre todo en juicios orales, es importante anticipar lo que a uno le pueden cuestionar, y casi siempre son ya preguntas de cajón, que uno ya sabe que te las van a preguntar, y entonces cuando se hace esa mancuerna, uno al momento de hacer el interrogatorio, pues buscas blindar todos esos aspectos para que luego en el contrainterrogatorio pues no lo golpeen a uno como perito, así se dice. Uh-huh. Lo segundo es que se asesoren con el psicólogo para que puedan pues ser más agudos en lo que piden, más agudos en el trato también con la misma víctima, para evitar precisamente caer en eso de la revictimización, porque eso de estarle pidiendo que diga una y otra vez, acuérdense que hay un dicho que dice recordar es volver a vivir. En esto aplica perfectamente. Entonces le ahorramos mucho, vamos a decir, sufrimiento a la misma víctima. Sí, sin que esto podamos, bueno, las radioescuchas que ahorita están escuchando este programa, que no implica que tenga algún sesgo o que vaya leccionado el perito, ¿no? Que porque dicen, es que el abogado, el perito se puso de acuerdo y ya va leccionado. No, o sea, simplemente poder tener ustedes una comunicación para que a fin de cuentas ese dictamen se vea bien encaminado dentro del juicio oral. Eso es lo que nos... Así es. Muy bien. Maestro, un tema que recuerdo yo que se comentó en la conferencia y que varios jueces hicieron hincapié es en el síndrome de alienación parental. ¿Qué nos puede comentar sobre eso? Mira, el síndrome de alienación parental es un término polémico, precisamente porque se discute sin hacer la diferencia del contexto clínico al contexto forense. Desde el punto de vista clínico, como no viene como tal en los tratados de diagnóstico y tratamiento, se dice, si no viene escrito es que no existe. Nada más alejado que la realidad. En la realidad, si ustedes van a los juzgados familiares, está el problema de que el papá o la mamá no prestan a los hijos para las convivencias. Hay interferencia y no se desahogan las convivencias como debe ser. Eso es un hecho. No necesita estar escrito en un libro para darnos cuenta que existe o no existe. Entonces, ¿cómo se puede explicar esta aparente contradicción? Porque son 2 vertientes distintas. En el aspecto clínico, el síndrome de alienación parental está desglosado en los manuales. Como tal, no se va a encontrar el nombre, pero un síndrome es la concatenación y la concurrencia de diferentes signos y síntomas o trastornos. Entonces, lo que va a suceder es que en los manuales sí aparece ansiedad que los niños tienen. Hay algo que se llama trastorno de ansiedad por separación, trastornos adaptativos, trastornos de estrés agudo, precisamente porque los niños están viendo esta situación, estos conflictos por los cuales viven. Entonces los clínicos prefieren, en lugar de decir síndrome de alienación parental, decir trastorno de ansiedad o trastorno por separación o estrés simplemente por el conflicto al que se dirimen, donde tienen que escoger entre irse con papá o mamá y luego aparte andar lidiando con los pleitos entre ellos. Entonces el clínico tampoco es que lo niegue, lo que pasa es que prefiere llamarle de otra manera. Pero como figura, ustedes sí van a ver en la ley, en algunas legislaciones, si hablan como tal alienación parental.
Bien, vamos a una pausa y ya regresamos. Esto es Hablemos de Justicia. Vamos a un corte y ya regresamos. Esto es Hablemos de Justicia. Ya regresamos. Esto es Hablemos de Justicia. Ya estamos de regreso, estamos con el maestro José Antonio Zamora hablando acerca de la evaluación de la violencia familiar, psicológica, forense contra la psicología clínica, por lo que quiero recordarles que los teléfonos en cabina son el 12-223-28, llámenos para que nos haga sus preguntas, además que puede contactarnos a través de nuestros correos electrónicos hablemosdejusticiabcs@hotmail.com y hablemosdejusticia@tribunalbcs.gov.mx, y nos estaba hablando acerca del síndrome de alienación parental, ¿verdad? Es correcto. Entonces les explicaba cómo un clínico prefiere hablar del tema. Prefiere hablar de un niño con depresión, un niño con ansiedad, y luego decir a causa de disputas familiares. Pero acá en este contexto, la figura de alienación y de síndrome de alienación parental, decimos que es una figura psicológica, jurídica, es otra dimensión, es otro dominio de conocimiento. Entonces, en este sentido, pues cobra relevancia porque tiene un significado ya muy puntual, como ese alienación parental son los actos que hacen los papás para obstaculizar la convivencia. El síndrome de alienación parental son las afectaciones psicológicas, emocionales y conductuales que los niños muestran ante este tipo de conflictos, más aparte los mismos patrones de estarse metiéndole el pie uno al otro como papás. ¿Siempre ha existido o son conceptos nuevos? No, que la psicología siempre ha existido, pero con diferentes... Ahora tiene el nombre, ¿verdad? Ahora le ponemos ese nombre, pero siempre ha existido, siempre ha habido aquella sentimiento histórico de que los hijos le pertenecen a los papás. A veces la mamá dice, yo tengo más derechos sobre los niños porque yo los cargué en el vientre cuando los gesté. El papá dice, no, también son mis hijos porque llevan mi linaje. Y siempre está esa disputa y los niños en medio. Lo que pasa es de que ahora... al entender mejor el fenómeno y sobre todo entendiendo que ahora los niños tienen ese beneficio de la protección reforzada, pues todavía le ponemos más énfasis en cómo cuidarlos, ¿verdad? ¿Es fácil percibir este síndrome en los niños? En los niños es fácil percibirlo, sí, porque los niños se ven en el conflicto. Los que a veces no lo perciben son los papás. Yo he platicado con papás y mamás que dicen, no, yo no le hablo mal de su papá o de su mamá, pero son de ese tipo de personas que van, le llamamos en el norte mondadeando. ¿Qué es eso de mondadear? Así como que van diciendo en quedito, ay no, y qué es que esto, que el otro, y fulanito, se van quejando, se van diciendo cosas, pero piensan que lo dicen en voz baja, pero sí se escucha, y los niños escuchan todo eso. De pronto llegan, oye, mamá me regaló esto, papá me regaló lo otro, y hasta una mueca, y tanto para eso que te regaló, esas descalificaciones, cosas por el estilo, esas pequeñas descalificaciones, los papás no lo notan, porque lo niegan. No, yo no les hablo mal, pero el niño sí lo percibe. Y máxime si sí le hablan mal, ¿no? O sea, llegan a tener coraje. Ahora, y lo adoptan bien los niños, ¿verdad? Sí, y luego aparte también entendamos que los niños, mientras les des lo que quieren, te quieren. Y el día que le dices que no, te odian. Entonces, si de pronto un papá o una mamá le dice un no, van a decir, es que mi mamá o mi papá me dice que sí. Y empiezan también con ese chantaje. Eso también se empieza a notar. Pero luego los progenitores le echan la culpa al otro. Es que tú lo tienes chiflado, tú lo tienes aleccionado para que me esté nada más llevando la contraria. Y se hace el pleito. Y muchas veces los niños se dan cuenta y se aprovechan. Ahí empieza entonces cuando vemos que los niños empiezan a cargarse para aquel papá o mamá que más les conviene, y ahí es donde empiezas a notar cada vez más en forma el fenómeno de la alienación. Así es. De hecho, aquí el Código Penal menciona cuando el padre custodio habla mal del otro padre que no tiene la custodia, pero al final de cuentas los dos papás, o sea, se da tanto en el no custodio, ¿no? O sea, que el momento que se va a convivir con el papá, con su régimen de convivencia, ejemplo, que la mamá tiene la custodia, 1 o 2 horas, una tarde, aprovecha para estar dando, haciendo el comentario negativo contra la mamá o preguntándole qué hace y está muy mal lo que hace. Entonces, yo creo que de ambas partes. Es de ambas partes, es correcto. No nomás es del que tiene la custodia, sino también
El que no la tiene a la hora de las convivencias. ¿Y cómo te fue en la semana? ¿Y qué comiste? No, pues que comimos, vamos a decir, huevito con frijoles. Pero ¿cómo huevito con frijoles? Si yo les dejo la alacena llena, ¿cómo es que me los tienen así mal comiditos? O la ropa. Oye, ¿y por qué no traes el pantaloncito que te compré? No, pues es que, pues y para eso te lo compro. Y ese tipo de comentarios también afectan a las criaturas. ¿Y cómo es esa afectación? O sea, ¿qué puede llegar a suceder con esa afectación? ¿Es severa? Bueno, puede llegar a ser muy severa. Mira, fíjate. El niño necesita crecer respetando y amando a las figuras paternas, papá, mamá. El niño necesita saber expresar cariño, consideraciones y respeto, porque los niños al crecer necesitan estructura, o límites o como tú le quieras, pero va de la mano el cariño incondicional, Cuando los niños empiezan a notar esas disputas entre los papás, empiezan a sentir de pronto que están en medio y empiezan con problemas de lealtad y eso genera estrés psicosocial. El estrés psicosocial es malo para el sano desarrollo de los niños. Se ha encontrado que, por ejemplo, el cerebro de un niño estresado no madura con la misma plenitud que a un niño en las mejores condiciones. Entonces ya para empezar ya no se le cuidan las oportunidades para su desarrollo normal. Desde ahí empieza a afectar. En los casos más graves hay una ruptura en el vínculo afectivo. El vínculo y el apego es lo que hace que nosotros aprendamos a hacer relaciones íntimas donde nos podamos sentir en confianza, con seguridad. Pero un niño que ha sido vulnerado en este proceso de los apegos, en los casos más extremos, son gente insensible para los demás. O sea, nunca van a ser, muy seguramente, un vínculo íntimo sincero. Al contrario, van a empezar a establecer relaciones inestables, esa empatía que a veces uno siente con alguien de confianza, pues son niños que en esos extremos va a ser muy mínima o de plano inexistente. Te van a ver más como una cosa para manipularte y obtener un fin, en lugar de tener una relación profunda, sincera, como debiera de ser, ¿no? Porque así lo vieron además, ¿no? Porque así crecieron. Ellos aprenden de que el amor sincero no existe. Existe el interés utilitario, pero eso es el extremo, es lo que no queremos. Y no crean también sentimientos así de mucho apego hacia las personas, o sea, a lo mejor esos huecos de esa ruptura del vínculo entre el papá y el hijo, no crea esa necesidad o ese apego hacia otras sería personas. uno de los puntos intermedios. Claro. Existe lo que se llama apego de base insegura. Un apego de base insegura, los niños sí tienen esa necesidad de conectarse con alguien, pero aunque esa conexión para otros sería satisfactoria, estos niños jamás quedan conformes, vamos a decir. Y son de esos niños en donde, o ya como adultos, tú ves en una relación de pareja en donde el señor o la señora le dice, ay, es que tú nunca me das una muestra de cariño. Ah, sí, tienes razón, te la voy a dar. Ah, no, ya no la quiero. Pues por eso, y entonces ¿dónde quedó la comunicación? Entonces, eso que parece que nunca quedan conformes, de alguna manera está relacionado con un apego de tipo inseguro. Y de ahí lleva otra cosa, porque muchas veces se apegan ya de adultos a relaciones a lo mejor que no son tan... Exacto. Ahí va, por ahí va la idea. Entonces, esto es solo una de las, vamos a decir, vertientes en donde nosotros podemos prever las afectaciones que a los niños les puede ocasionar un problema de tipo de alienación parental. El psicólogo forense puede rastrear y puede anticipar, ¿sabes qué? Esto es lo que está sucediendo, y puede decirle a las autoridades, puede decirle al juzgador, aquí hay riesgo para este menor. Hay riesgo porque se está violando las condiciones que los mismos, la misma corte asegura que se deben de cuidar para que el niño tenga un sano desarrollo. Y volvemos otra vez al punto, tratándose de menores, pues ustedes saben que tiene protección reforzada. Sí. Y entonces cualquier detalle que amenace o que probablemente amenace debe de ser subsanada. Y aquí lo interesante es que antes de que el daño suceda, pues a mí me toca que hay jueces de lo familiar con mucha vocación, están al pendiente precisamente para enderezar este tipo de cosas, gracias a que el psicólogo forense lo puede detectar, lo puede, vamos a decir, explicar de una forma clara y al mismo tiempo precisa, y entonces ahora sí los juzgadores pueden hacer su trabajo
como debe de ser. Y esto fue en el caso de los niños. Y en el caso de las mujeres, ¿cómo es este proceso? Sí, bueno. ¿Te refieres a la cuestión de la alienación parental o cómo? No, la violencia, ajá. Bueno, ¿Cómo lo llevan al momento de ustedes realizar sus dictámenes? Mira, en cuestión de violencia psicológica, tiene el detalle de que eso no es muy sutil. Porque a veces la violencia psicológica, cuando se trata de maltratos verbales, insultos, humillaciones, pues también está a la vista de todos. Pero, por ejemplo, está también el abandono emocional a las esposas. En donde de plano, por más que la esposa, y aquí algunas me van a decir, sí, es cierto, por más que se arreglan, por más que ponen de su parte, jamás obtienen un comentario de muchas gracias, te quedó muy bonito ese peinado, una muestra de cariño, desatenciones en intimidad. Eso también es parte de violencia, es abandono. Y es muy sutil. Es muy sutil. Yo he evaluado señoras en donde precisamente la violencia que ellas reciben son este tipo de abandono que después, cuando la señora trata de hablar con el esposo, oye, ¿qué te pasa? Ya no te gusto, ya no me quieres, y el señor evade o contesta de pronto grosero, ese abandono se transforma en desprecio manifiesto. Y como son cosas que a veces suceden en la intimidad, ya ven que hay gente que hacia afuera de la casa son muy populares, todo muy bien, pero adentro de la casa pues no notan estas situaciones. Por eso hay un dicho que dicen, el que no lo conozca, que lo compre. ¿De qué me acordé? Sí, suele suceder, ¿no? Que es una queja constante, ¿no? De muchas mujeres que están todo el día abandonadas ahí, que ni siquiera todo el día... Sí, y me ha tocado casos en donde... de pronto han buscado ayuda para que se les haga una dictaminación, y cuando el psicólogo no es forense o no tiene la experiencia para notar estos detalles sutiles, diría, no tiene nada. Bien, y entonces ahorita que toca el tema de el psicólogo no es forense, ¿cuál vendría siendo la diferencia entre el psicólogo clínico y el psicólogo forense? Mira, el psicólogo clínico es el que está orientado hacia dar tratamientos, modificar la situación de la persona. El psicólogo forense, vamos a decir que, aunque conoce tiene los conocimientos para hacer estos diagnósticos, pero puede traducirlos al lenguaje, vamos a decirlo, jurídico, para que las autoridades puedan hacerse cargo y asegurarse que las cosas se arreglen para esa persona. El psicólogo clínico, lo primero que va a empezar a hacer es que al mismo tiempo que trata de investigar, va a empezar a modificar. Y entonces sucede como cuando vas al médico y como ya te tomaste una pastilla para el dolor, vas al médico y ya no te duele nada. Se desvanece todo, y entonces al momento de ir a dar la queja no va a tener síntomas, va a decir, pues esta señora está mintiendo, porque ya le metieron corrección y lo que tú quieras. El psicólogo forense evalúa, preserva, informa, y entonces ahora sí, ya una vez de que se evalúa, se preservan todos los hallazgos a través de videos, denle ayuda a la persona. Puede emitir un dictamen de nota de juicio. Es correcto, y la contraparte puede examinar el video sin tener que volver a molestar a la persona. Muy bien, maestro, ¿qué creen? Se nos acabó el tiempo. Bueno, pues sí. Muy buen tema, le damos las gracias por habernos acompañado en este espacio. ¿Le dar un último mensaje? Pues les agradezco bastante la oportunidad. Yo pienso que el estar familiarizado con estos temas nos ayuda para hacer mejor el trabajo de todos. Sí, yo creo que los radioescuchas han de estar muy atentos, muy al pendientes, para también acercarse a las personas que tienen las herramientas y el conocimiento idóneo para poder ayudarlas. Bien, pues muchísimas gracias, maestro José Antonio Zamora, y gracias a ustedes que nos sintonizaron en una semana más en su programa Hablemos de Justicia. Les recordamos que nos acompañen el próximo miércoles en punto de las 6:30 de la tarde. Yo soy la licenciada Livia Vázquez. Yo soy la licenciada Ligia Patricia Muñoz Peña. Fue un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, maestro. Gracias a ustedes por haber aceptado esta invitación. Hasta la próxima. Esto fue Hablemos de Justicia, un programa del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur en coordinación con el Instituto Estatal de Radio y Televisión.